los abogados volver al ruedo, volver a lo que somos, sobre todo lo que somos litigantes. Para nosotros, ¿verdad? Es un placer. Tenemos dos expositores de postín, dos personas que por su experiencia judicial pueden hacer un gran aporte a la discusión, porque tienen una amplia experiencia en el mundo de la judicatura, porque son jueces ya jubilados, son profesores universitarios, y eso les da una ventaja que es conocer desde diversas visiones un problema como es este de la implementación de un sistema judicial, en particularmente el juicio electrónico. Queremos, digamos, agradecer la presencia de eminentes profesores de las distintas universidades del país, como es el caso del doctor Ángel Serpa, Pedro Rondón Haas, Rafael Roversi, Marlene Pulido, Carlos Calanche, que nos acompañan esta tarde desde muy temprano en espera pues, de estas exposiciones. A ustedes gracias especialmente porque sé que son personas ocupadas que dedican tiempo a esto y sé que tienen mucho interés en este tema en particular. Vamos a comenzar la primera exposición de la tarde con el doctor Rafael Padrón Hernández. El doctor Padrón Hernández es juez superior civil de Carabobo, particularmente de Puerto Cabello, de la delegación de Puerto Cabello, y para nosotros pues es un honor traerlo en esta oportunidad para que nos dé su visión de un problema en el cual ha estado muy imbuido por cuanto lo conoce y lo maneja y tiene algunas concepciones interesantes que nos impulsaron a proponerle que aceptara trabajar con nosotros esta tarde. Esta jornada de hoy se hace gracias a la cooperación de la delegación de abogados del Colegio de Abogados de Carabobo, delegación Puerto Cabello, al grupo de abogados Somos Abogados de Yaracuy, un grupo, digamos, asociación civil que tiene una gran importancia en estos momentos en el estado de Yaracuy y que también colaboran con esto, y al escritorio jurídico Núñez Alcántara y Asociados, que nos ha permitido, pues, o nos han permitido entre todos llevarnos a esto. Vamos a escuchar de seguidas al profesor Rafael Padrón para que nos haga su explicación sobre esto. Como ya se le ha planteado a él, tenemos para cada ponencia un tope de 30 minutos. Buenas tardes, doctor Padrón. Bienvenido y gracias por su compañía y por su explicación. Aida, Rafael no ha comenzado. Que alguna pueda de alguna manera llevar a todos ustedes. Y por supuesto, gracias a los profesores de la Universidad de Carabobo, eminentes juristas, que también nos acompañan esta tarde. Yo debo comenzar señalando que negarse a los cambios, negarse a avanzar, siempre ha sido una necedad. Cuando yo estuve en el circuito judicial civil de Puerto Cabello, también se presentó esa posibilidad de negación, pero gracias a Dios, bajo un arduo trabajo de la sala civil de aquel entonces, pudimos entre jueces y funcionarios judiciales llevar adelante este novedoso sistema de informática judicial y automatización de tribunales, como lo era el sistema Jury 2000. Por eso es que negarse a los cambios es nefasto. Pero de igual manera también debo señalar que los cambios tienen que venir con mucha ponderación, con mucha preparación previa, con tiempo para tener la posibilidad de que todos los involucrados en el asunto tengamos y conozcamos sobre los cambios que han de venir.
Por supuesto, la palabra que yo pueda decir aquí son criterios muy personales, criterios que, por lo nuevo de la resolución, por supuesto, son criterios que pueden ir cambiando a través del tiempo y pueden ir tomándose otro cariz muy distinto al inicialmente dado. Pero en definitiva, son criterios que son de personas que ahora me encuentro en el plano del ejercicio y que recojo en alguna medida las preocupaciones de colegas, de muchos colegas y de muchas personas que tienen problemas judiciales. En eso de administrar justicia, yo creo que en la parte de la informática judicial y la automatización de tribunales, yo creo que nosotros debemos hacer honor a quienes empezaron con estas cosas en el país. Y hay que darle un reconocimiento a la magistrada Carmen Elena Crespo de Hernández y al doctor Jorge Rosel Chenen, quienes fueron los que introdujeron a través de un proyecto denominado el proyecto ATV, de la automatización de los tribunales de Barquisimeto, algunas de las, digamos, de los ítems recogidos por el sistema Juris 2000. Claro está, todo este proceso de automatización lo vamos a tomar de la justicia española, quien es la que más ha venido avanzando en estos temas de automatización judicial. Un sistema Juris que actualmente se está aplicando y empieza a partir del año 2012 de la manera como un circuito judicial y que viene para darle respuesta a un conjunto de anomalías que se venían presentando con la forma de administrar justicia en épocas anteriores a él. Nos permitía o nos permite este sistema Juris una información actualizada en cuanto a los expedientes, una forma de consulta, no solamente ya de expedientes, sino de decisiones, de leyes, de doctrina, de jurisprudencia. Nos permite incluso una reproducción documental de autos, de oficio, de sentencia o formatos de sentencia, de estadísticas y de un conjunto de elementos que utilizamos en la función judicial que nos generan, en definitiva, una organización, una rapidez, una seguridad, una eficiencia en esa información, en la consulta y en la reproducción y sobre todo en el archivo y memoria y almacenamiento de altos contenidos que se daban en la función de ejecutar justicia. Este sistema Juris que actualmente está interrumpido por el hecho de la pandemia misma y que también viene de España, indiscutiblemente que también debe abrir paso a los cambios. En España, hablando ya del país donde se originan estas cosas, estos sistemas, perdón, ya vamos ya inclusive hasta la justicia virtual o justicia telemática, que creo que más o menos es algo de lo que se quiere comenzar o se quiere ilustrar en la resolución 03-2020, pero una justicia virtual, una justicia telemática que ya no solamente se conforma con la reproducción, que ya no solamente se conforma con estar presente en la información ni en la consulta de expediente, sino que ya se meten ya en los actos de juicio, en las comparecencias, en las declaraciones, en las deliberaciones incluso de los jueces. Una justicia virtual o telemática que en España es producto o es una respuesta a la pandemia y que promete seguir estando presente en la justicia española, pero con un unánime respaldo de los juristas de ese país, en el sentido de que para implementar y dejarlo en forma permanente en la justicia española, deben contar los tribunales con medios electrónicos, medios informáticos y medios telemáticos suficientes y en plena disposición de los juzgados, de los tribunales e incluso de la fiscalía. Y aquí hago una primera observación. Cuando
sobre el tema. Y es que una cosa es hablar del sistema informático judicial y de automatización judicial, y otra cosa es hablar de justicia virtual o justicia telemática. En la primera estamos hablando, es decir, en el sistema de informática y de automatización judicial estamos hablando de la implementación de un sistema para mejorar los servicios de información, de reproducción, de consulta, de almacenamiento de información que pueden ser manejados en forma administrativa, que pueden ser cambiados mediante instrucciones y actos administrativos del Poder Judicial. Y otra cosa es cuando hablamos de la justicia virtual, de la justicia telemática, que ya se introduce en los actos de juicio, como dijimos anteriormente, que ya se introduce en la verdadera introducción e instrucción de la causa, que va de no solamente de la instrucción, sino que va para la instrucción de la causa y hasta la decisión de la causa, y que por ser ya o de estar imbuido de la materia procedimental, de la materia procesal de un país, y que Venezuela no escapa de ello, necesariamente es materia de reserva legal. Y eso es lo que trata más o menos eso es lo que trata más o menos la resolución 03-2020, que se establecen un conjunto de nuevos requisitos, se establecen un conjunto de situaciones procesales que ya el doctor Guisano creo que lo va a tocar, que necesariamente son materia de reserva legal y que solamente pueden ser modificadas mediante la ley. De otra forma, también, y ya para culminar este introito y más o menos darle unas pequeñas observaciones que tengo sobre la resolución misma, también debemos contar que cuando nos adentramos a un cambio de sistema, también debemos formar e instruir a todo el personal o a todos los personajes que de conformidad con el artículo 253 constitucional forman parte del sistema de justicia venezolana. Me refiero no solamente al servidor público judicial, sino también a los ciudadanos, a los abogados y fundamentalmente al gobierno en sus distintas ramas, en su rama ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y ciudadana. Y ahí nos haríamos varias interrogantes. ¿Están nuestros jefes operadores de justicia, nuestros auxiliares de justicia, nuestros abogados preparados en cuanto a sus condiciones económicas, presupuestarias, funcionariales, técnicas, morales y de conducta ética para asumir estos nuevos retos? Bueno, eso es una pregunta que dejo en el aire para que la audiencia más bien sea la que responda a eso. Ahora bien, entrando un poquito ya más en materia, la resolución 03-2020 del 28 de julio del 2020 resuelve crear un despacho virtual, pero sobre causas nuevas, olvidando las causas antiguas. Crea una plataforma o ordena la creación de una plataforma digital, de una página web, de unos correos electrónicos para cada tribunal de una manera individual. Regula y crea incluso formas, actos y lapsos procedimentales hasta un despacho saneador. Crea que en el CPC no existe, sino que ha sido aplicado por personas, jueces, que, bueno, creen necesario cubrir ese hueco, esa laguna legal existente. Y aquí tengo una de las primeras observaciones. Y es referida precisamente a la naturaleza de este nuevo despacho virtual que se pretende imponer con un conjunto de reformas, con un conjunto de modificaciones que tocan el tema procesal. Y en este sentido, necesariamente tenemos que concluir que esa creación
de un conjunto de requisitos, que esa creación inclusive de elementos digitales, etcétera, forman parte de la materia de la justicia virtual o la justicia telemática, que ya hablamos de ella, y necesariamente, como son cambios que tocan al procedimiento mismo y a la naturaleza procedimental, son parte de la reserva legal, que por su naturaleza eminentemente procesal y procedimental, fundamentalmente fundamentado en el artículo 156, 32 constitucional, entre otros artículos constitucionales, el 2, el 7, el 26, 49, el 253, 257, 269, incluso del Código de Procedimiento Civil, del artículo 9 y las normas establecidas en las disposiciones fundamentales, como también la Ley Orgánica del Poder Judicial, es materia reservada para la ley, es materia reservada al órgano legislativo, son materias que atañen al orden público y atañen a todos, y la legítima e imperiosa necesidad de que solo la ley es considerado el instrumento jurídico válido como mecanismo de regulación, de modificación y creación de toda esta nueva forma y todos estos nuevos elementos que la resolución 03-2020 trata de crear. Otra observación sería la respuesta a la siguiente interrogante. ¿Por qué se hace una discriminación acerca de los juicios antiguos o ya comenzados? ¿Es que acaso la tutela judicial constitucional no también debe aplicarse y privar sobre esos juicios antiguos? Evidentemente, cuando esta resolución solamente regula o se establece o se crea o se sanciona para los nuevos asuntos, evidentemente que hay una discriminación entre los nuevos y antiguos asuntos que choca contra las normas contenidas en el artículo 21 y el artículo 26 de la Carta Magna, es decir, los que están referidos a la igualdad y a la tutela judicial. Esto vicia mortalmente, a mi juicio, a esa resolución. Cuando hablamos también de igual manera en la resolución 03-2020 acerca del despacho virtual, también la sala civil propone que tanto el juez como los asistentes como el secretario despache de su casa. Y entonces ahí nos encontramos con un gran vacío. ¿Es que acaso la sala auscultó a los jueces, a los secretarios, a los asistentes a ver si tenían el conjunto de condiciones, equipo necesarios para llevar en su casa la ejecución de esta resolución? ¿Es que acaso indiscutiblemente que también debió auscultar la necesidad general de los que ejercen el derecho a ver cómo son las condiciones, incluso de los mismos abogados, a ver si tienen algunas condiciones para el ejercicio pronto y efectivo de su profesión? Pero con solamente haber trasladado el tribunal a la casa de los jueces y los funcionarios judiciales, creo que choca esa resolución con el artículo 12.9 constitucional, que se refiere a que solamente la ley puede organizar, crear y establecer el funcionamiento de los tribunales de justicia, competencia que de igual manera está reflejada en el artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De igual manera, figúrense ustedes la forma de los actos procesales, con la creación de algunos nuevos requisitos, no solamente del despacho virtual, sino que también estableciendo la propia resolución, que los procedimientos judiciales
vigentes se mantienen. Ahí también se establece un choque, una contradicción entre algo nuevo que crea y superpone la vigencia. Bueno, no que la superpone, es que los procedimientos judiciales vigentes, por supuesto que mantienen su vigencia porque no han sido derogados por ninguna otra norma legal o otra ley que así lo establezca. Indiscutiblemente que cuando se crean este conjunto de situaciones que invaden, o mejor dicho, chocan contra el principio de la reserva legal, cuando se crean estos despachos virtuales, cuando se crean estas nuevas, digamos, tribunales habitacionales, diría yo, en la casa de cada uno de los jueces, los secretarios, cuando se crean estas páginas web, estas plataformas que solamente se puede publicarlo el TCJ, amén de que el TCJ, su propia página, a veces dura 3, 4, 6 meses sin poder tener uno acceso a ella, son razones que privan en la incertidumbre del justiciable y que por supuesto contraviene el principio de certeza y de seguridad jurídica y que por supuesto invaden a la resolución en comento de un conjunto de vicios que verdaderamente creo que hacen inoperante, además que vician de nulidad, la resolución en comento. La situación país ya no en cuanto a la salud, que es el ítem más fundamental o el fundamento más insistente de la propia resolución, ya apartándonos de los problemas de salud, excluyendo incluso las condiciones caóticas en que se encuentran los tribunales de justicia, sino solamente refiriéndonos a los servicios públicos del país, la electricidad, el internet, donde en estos días vi una noticia incluso que aproximadamente el 30 al 40% de los caraqueños están sin servicio de internet y que irradiando esa deficiencia a la provincia estamos no menos en el 60% de personas que no tenemos internet en los estados o en la provincia. Por supuesto que son situaciones que irradian un conjunto también de incertidumbre que por supuesto también va a incidir en cómo sabemos o cómo recibimos ese tal acuse de recibo que establece la resolución que debe dar el tribunal competente cuando nosotros proponemos una demanda y para ir a presentarnos ante el tribunal o ante el circuito judicial a producir o a presentar los originales correspondientes. Total, es un conjunto de razones que vician fundamentalmente esa resolución, que como particular caso propongo por lo menos tres. Figúrense el artículo en el cuanto de las pruebas, pues, produciendo nosotros un escrito de prueba. El artículo 110 del CPC establece la reserva de las pruebas hasta que éstas sean providenciadas para su admisión. Bueno, al proponerla mediante este despacho virtual, la contraparte va a ver de qué pruebas contamos. Aun cuando yo considero odiosa esa reserva, porque yo creo que ya eso es etapa superada, por otras leyes especiales como la laboral y como la de niños, niños y adolescentes, en donde con la demanda hay que presentar todo su acervo probatorio, pero es una norma, el 110 es una norma legal que está vigente. En cuanto a la creación de nuevos requisitos y nuevos presupuestos procesales, por ejemplo, como el tener que establecer los correos electrónicos y los números telefónicos de la parte demandada. Bueno, son nuevos requisitos absolutamente impracticables. Esos elementos son de la entera privacidad de cada uno de los individuos de Venezuela y el demandante no tiene por qué cargar
con esa carga de proporcionar al tribunal el correo electrónico, el número telefónico de la parte demandada. Y por último, ítem particular, me refiero a la gratuidad de la justicia establecida en el artículo 26. Yo creo que la sala no se ha paseado por el costo que requieren las copias o que tienen las copias, los escaneos de esas copias, de las impresiones de esa copia para los envíos digitales, que cuestan nada más y nada menos hoy en día que una fortuna, así como enviar un correo electrónico con ese conjunto de recaudos. En definitiva, creo que eso atenta o esta doble, digamos, el doble trámite de mandar vía correo electrónico la demanda y su recaudo, que podría funcionar para la demanda simple, pero esas demandas complejas, sobre todo las mercantiles, las rendiciones de cuentas, donde hay que enviar un conjunto de recibos, un conjunto de documentos que tienen que ver, el costo solamente para presentar la demanda sería bastante alto y que atenta indiscutiblemente con la gratuidad de la justicia establecida en el artículo 26 constitucional. Una reflexión final que tengo para esto y para despedirme en esta corta conversación, dejando a la libre imaginación de los amigos que me están viendo y oyendo cualquier conclusión que puedan al respecto establecer sobre lo dicho, de que a mí me parece que lo que se trata de hacer en esta resolución, sin temor a los cambios, porque debo decir que me honran haber sido uno de los primeros jueces coordinadores de los circuitos judiciales a nivel nacional, que presentaba un cambio bastante duro, un cambio total de paradigma, y lo asumimos con mucha responsabilidad y compromiso. Pero la forma como está ideada esta resolución y la incertidumbre que ha creado entre abogados, entre funcionarios judiciales, estoy seguro, y entre jueces, yo no sé si lo que busca es una justicia de élites y para élites, con tribunales de élites, para grandes corporaciones, élites, lo que contrasta absolutamente con el artículo 2 de la Constitución, que establece un Estado social de derecho y de justicia, y que contrasta indiscutiblemente también con el Estado paupérrimo y con las grandes dificultades y pésimas condiciones sociales y económicas que vivimos en el país, y con tribunales con gente que aunque tiene una alta vocación, también tiene un conjunto de limitaciones y condiciones en alto grado y sumamente alarmantes, condiciones de precariedad. O a menos que después de esta justicia que se adentra no a la automatización, Se congeló. Estoy viendo. Se nos ha ido la comunicación con el doctor Padrón. Vamos a esperar unos segundos a ver si regresa, pero posiblemente sea un problema con la conexión. Vamos a aguantarnos un poquito mientras eso llega, mientras Rafael Padrón se incorpora de nuevo. Vamos a agradecer la presencia de algunos profesores de nuestras universidades que nos acompañan hoy, que nos prestigian el foro. La doctora Virginia Iglesias, el doctor Roberto Jun, el doctor Jorge Rodríguez Bayone y Raymond Horta, que son para nosotros pues, personas de nuestro respeto profesional y a los cuales les agradecemos la presencia. Seguimos esperando porque la incorporación del profesor Padrón Hernández para concluir. Yo entiendo que estaba ya en la parte final del epílogo, pero ya regresó. Vamos a esperar. Ya regresamos. Ya regresaste.
Ok, Listo, y Rafael. más o menos, sí, correcto. No recuerdo mucho dónde quedamos, pero ya yo más o menos estaba después de la gratuidad o de que la resolución vulneraba la gratuidad de la justicia. Yo me estaba despidiendo con dos cosas fundamentales. En primer lugar, que tendríamos que diferenciar lo que tenemos actualmente con los circuitos civiles, lo relacionado a lo que es la automatización judicial y la informática judicial, que es lo que se refiere a la materia circuital, y a lo que viene adelantando la jurisdicción española con relación a la justicia telemática, que es la verdadera justicia virtual, que en algunos pasajes de esa resolución pareciera que queremos llegar, pasar de una vez de la automatización judicial a la justicia telemática sin tener las condiciones país suficientes y necesarias para ello, con un sistema eléctrico absolutamente accidentado, como ya pudimos ver, con un sistema de Internet, un sistema que regula estas actividades de interconexión a distancia totalmente distorsionada o no en un ser, o no funcionando en un 100%, que por supuesto redundaría en una justicia que yo sé que ha venido siendo creada, y no voy a desconocer la preocupación que pueda tener la sala y sus magistrados en relación a las condiciones actuales del país de salud, quiero decir fundamentalmente la pandemia y la cuarentena a la que debemos estar dispuestos por nuestra propia salud, pero que tal y cual como fue formalizada ese despacho virtual, más de entrada, vuelvo y repito, a la justicia telemática sin condiciones necesarias, sin equipos electrónicos, sin condiciones en generales para realizarla, nos han sometido a ello. Y no es que no tengamos condiciones nada más los tribunales, es que tampoco los abogados en ejercicio, muchos tampoco tienen esa condición, lo que hace una justicia un poco más alejada a lo que pregona el artículo 2 de la Constitución, y que nos establece como un Estado de derecho y de justicia. Una justicia que está inducida, a mi juicio, en esa resolución, una justicia virtualmente negada por las condiciones país, que no va a ser posible, creo, y si se hace va a ser bastante accidentado y con bastantes dudas e incertidumbre, que no va a merecer al final del tiempo llamarse una verdadera y real justicia. Gracias, doctor Núñez, gracias a los oyentes y videntes, muchas gracias a todos los presentes. Bueno, excelente la exposición del doctor Padrón Hernández, me parece, no nos quedamos cortos cuando dijimos que él era un especialista, o ambos lo son, porque tienen una amplia experiencia en el mundo judicial, y eso, mal que bien, pues hace que tenga una visión distinta a quienes somos abogados en ejercicio, ¿no? Le agradecemos, profesor, su compañía, de verdad que es bien interesante. Esperamos volver a tener por aquí alguna oportunidad para seguir conversando en estas cosas, ¿no? Le corresponde la exposición al doctor Humberto Angrisano Silva. El doctor Angrisano es profesor de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Monte Ávila. Ha sido juez de primera instancia de la circunscripción judicial del estado Miranda, y ha sido juez superior. Sí, su experiencia pues ha sido suficientemente amplia, como quienes le conocemos sabemos. Además de eso, es una de las personas que ha auspiciado y fortalecido el sistema de arbitramiento en Venezuela, cosa que no es de poca monta, dado que es uno de los sistemas a los que muchos de los que estamos aquí queremos acudir
ni siquiera eventualmente, sino con frecuencia, para resolver nuestros conflictos por toda esta problemática que en su exposición el doctor Padrón nos ha reflejado. Y tiene otra característica nuestro expositor de ahora, que es que ha ocupado un cargo importantísimo porque ha sido representante de las Águilas del Zulia ante la Liga de Béisbol Profesional Venezolano. Ha sido su vicepresidente. En ese carácter, pues, y quien les habla, pues le agradece aquí le debo esto como obsequio para que vea pues que aquí también tenemos unos fanáticos nosotros, ¿no? Es mucho magallanero, pero nosotros les perdonamos eso. Bueno, doctor Angrisano, un placer, pues. Un placer recibirlo. Gracias por su compañía y esperemos que salgamos con esto, pues, como los grandes, como las gloriosas Águilas del Zulia que usted representa. Gracias, doctor. Bueno, adelante. Gracias, doctor Edgar. Casualmente por ahí estuvo rodando en las redes sociales hace poco la foto de Lionel Messi como refuerzo del equipo Águilas del Zulia, ¿no? Quizás muchos de ustedes ya lo vieron, lo cual por supuesto nos llena de orgullo y la importancia pues de tener tal personaje dentro de las filas del equipo. Bueno, vámonos ahora a la realidad. Primero, agradecer por supuesto a los profesores y amigos que están conectados en la tarde de hoy para hablar un poco, para escuchar un poco de lo que está sucediendo con esto del expediente virtual o el juicio virtual o el juicio electrónico en Venezuela, que a todo el mundo lo ha tenido un poco, digamos, a la expectativa. Quiero también agradecer a la delegación del Colegio de Abogados del Estado de Carabobo con sede en Puerto Cabello por la invitación y por supuesto a mi amigo el profesor Edgar Darío Núñez Alcántara, que gentilmente pues me invitó a conversar con ustedes sobre esta, digamos, sobre esta realidad que tenemos hoy día. Decían en mi pueblo que los deseos no empreñan. Uno debe aplaudir cualquier iniciativa orientada hacia el mejoramiento y hacia la búsqueda de resolver los problemas, y creo que quizás esa fue la intención que tuvieron los magistrados de la Sala Civil al publicar esta resolución. Pero hay unos aspectos que obligatoriamente tengo que mencionar porque nos lleva a una realidad que no podemos evitar. La primera de ellas, una resolución, como bien decía el doctor Padrón en su disertación, dictada por la Sala Civil. Es decir, no es una resolución de sala plena. Tan es así que la propia resolución establece en su última parte, ordena, porque expresamente lo dice, su publicación en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia, así como en la página que está habilitada de la propia Sala de Casación, que más adelante nos vamos a referir a ella, porque la idea. Pero si ustedes van al sitio web del Tribunal Supremo de Justicia, se van a encontrar con una contradicción, y es que primero la resolución no está publicada en el link de resoluciones del Tribunal Supremo de Justicia. Lo que sí está publicada es la resolución del día de ahorita, de agosto, donde prorrogaron por 30 días más digamos, la paralización o digamos, la paralización pues, de la justicia en Venezuela, a excepción de los casos urgentes. Y al mismo tiempo nos encontramos que esa propia resolución de prórroga la firman los propios magistrados de la Sala Civil, con lo cual entramos evidentemente en una contradicción. Dicho esto, hablar de la resolución 2020 nos lleva a la gran interrogante. Primero, es una resolución que se dicta en Sala Civil sin, por decir, el visto bueno de la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia y mucho menos de la Sala Plena. Habría que preguntarse cuál es la real validez de esto. Posiblemente alguno pueda pensar que como su intención precisamente era buena, y no discuto que la intención sea buena, quizás la forma no fue la más agraciada, por decirlo de alguna forma, o de alguna manera, sería interesante saber si yo el día de mañana, o a mí el día de mañana en el estado de Aragua, una persona utilizando esta resolución intenta un juicio, una demanda, citan a un cliente mío que tengo un cliente en Cagua, por ejemplo, lo pueden perfectamente citar. ¿Y qué haría, por ejemplo, el Tribunal Superior de Aragua cuando yo interponga un recurso de amparo en contra de ese procedimiento que se está instaurando por esta resolución de la Sala Civil?
en atención al criterio, por ejemplo, que acaba de ratificar recientemente, el día 20 de agosto, la sala constitucional, en el caso del amparo que introdujeron varios abogados, entre ellos la ex juez de apellido Pino, la doctora Pino, que fue declarado inadmisible y donde la sala constitucional ratificó nuevamente que en este esquema de emergencia no corre ningún lapso ni se pueden tramitar causas. Sobre este aspecto, volvemos nuevamente a un hecho interesante que surge hoy, el día de hoy. Y es que la propia Sala de Casación Civil, el día de hoy, publicó una decisión donde admite la posibilidad de la formalización de los recursos de casación de manera digital. Y aquí nos preguntamos, si eso es posible, ¿cómo está el tema de los lapsos? Es decir, si a mí me publican hoy una sentencia que me dicen que yo puedo formalizar digitalmente, y a mí alguien me formaliza digitalmente el día de mañana, ¿cómo queda mi posibilidad de impugnación? La sentencia incluso dice que se va a notificar a la contraparte vía digital de esa formalización, pero ¿y si no tienen la dirección de correo electrónico en el expediente, cómo se hace? En fin, yo veo básicamente que la Sala de Casación Civil de alguna manera trata o trató de dar una respuesta a una realidad que nos embarga a los venezolanos y es la paralización de la justicia. A través de una resolución que, como bien lo señaló el colega que me antecedió, plantea una evidente discriminación. Es decir, hay una justicia para lo nuevo y hay una justicia para lo viejo. Es decir, hay un debido proceso para las causas nuevas y hay un proceso, digamos, que no es debido para las causas antiguas. No solventaste el problema, no solucionaste el problema en la realidad. Ellos establecieron una serie de mecanismos, digamos, interesantes dentro de lo que sería la posibilidad de un esquema futuro de poder llevar adelante no una reforma procesal, porque yo creo que es importante tener claro que esto que se trata de hacer, como me decía hace unos días un colega, no es un problema procesal, es un problema metaprocesal. Aquí nosotros no tenemos que ir a mayores cosas. Fíjense lo que sucedió, por ejemplo, con las famosas sentencias de la Sala de Casación Civil, que preñada de buenos deseos, reformó o creó un procedimiento único y hoy día eso está en la Sala Constitucional y aún no ha salido y sencillamente no sabemos ni siquiera si vaya a salir. Yo creo que la intención fue buena. Yo creo que este esquema pues, de poder, incluso están copiando la Sala Civil con estas direcciones de correo electrónico, un poco lo que trabajamos nosotros en la Asamblea Nacional con la reforma del Código de Procedimiento Civil, que era justamente la creación de una página donde se pudieran publicar no solamente los carteles, sino también las notificaciones judiciales. Y esto un poco copiando lo que es el sistema latinoamericano. Por ejemplo, el expediente virtual o el expediente electrónico. Nosotros tenemos aquí en Venezuela un antecedente que duró una semana, que fue la resolución del año 2018 en materia de violencia de género, en materia penal, que se estableció el expediente digital y esa resolución entró en vigencia, fue publicada en Gaceta, estuvo una semana y prácticamente después desapareció. Es decir, no hubo mayor incidencia en esto. Yo debo felicitar que hay 98 personas en este momento conectadas, quiere decir que hay 98 abogados que hoy en este momento tienen luz y tienen internet, lo cual todos debemos agradecer, por supuesto, por cuanto es una realidad la que vivimos en Venezuela, como es el hecho de las constantes bajas y caídas pues, del sistema eléctrico. Chile, por ejemplo, desde el año 2016 estableció su expediente electrónico total. O sea, usted va a Chile a un tribunal en Santiago y no hay expediente físico, todo es digital. Costa Rica igual. Con lo cual a mí me llega a preguntarme cuál fue la intención real de la resolución, porque la resolución me dice a mí, ok, yo voy a enviar a esta dirección con una planilla que usted me da para yo bajarla, en formato PDF, yo voy a enviar el libelo con los recaudos.
Ese libelo con los recaudos va a ser analizado por el tribunal y luego a mí me van a dar una cita para yo ir a presentarlo personalmente. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la efectividad de esto? Que me voy a evitar la posibilidad de que tenga las personas metidas en el tribunal. Bueno, sí. Hubiera sido más sencillo, más efectivo, menos problemático que usted hubiera colocado una dirección de correo electrónico por cada tribunal, que los abogados le enviaran un correo electrónico a esos tribunales y les dijeron, deme cita un día a una hora para presentar el libelo de demanda en el tribunal y ya, sin mayores inconvenientes. Hubiese sido mucho más. Se le fue la voz, se fue el sonido. Estamos resolviendo el inconveniente tecnológico en este momento, o técnico. Estamos sin... yo no alcanzo a ver, está hablando... Se le apagó el micrófono. Ok, ya, listo. Entonces, volviendo al tema, hubiese sido mucho más sencillo que hubiesen habilitado una dirección de correo electrónico por los tribunales, que los abogados que tuviesen la necesidad de introducir alguna demanda o alguna emergencia hubiesen dirigido su solicitud a ese correo electrónico y ellos hubieran, sencillamente el tribunal hubiese habilitado con las condiciones necesarias, como bien lo dice la resolución, para recibir ese libelo. Ahora bien, aquí se plantean una serie de aspectos. Yo puedo presentar con el libelo de la demanda una copia simple a color de un documento. ¿Cómo queda la posibilidad de yo verificar, contraparte, por supuesto, que ese documento es original o no es original? Aquí nos vamos entonces, por favor, aquí nos vamos entonces a lo que ha dicho la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que es una garantía al debido proceso y al derecho a la defensa, que es el acceso a las actas. No lo estoy inventando yo, lo dijo la Sala Constitucional. Es decir, es motivo de amparo la posibilidad de que yo alegue que no puedo sencillamente tener acceso a las actas. Pero vámonos entonces a suponer que envié mi cuestión por vía digital, que fueron recibidas y me dan una oportunidad, una fecha, un día para yo ir a consignar al tribunal los recaudos que ya envié por correo electrónico. Por cierto, yo no sé si la sala civil o los magistrados que estaban involucrados con esto, o los abogados que estuvieron involucrados con esto, saben que en Venezuela hay 2 certificadoras de firmas electrónicas que funcionan, que están activas, que están operativas y que perfectamente yo puedo enviar un documento debidamente certificado de manera electrónica y tiene validez, por cierto. Validez. Y no tengo que ir a llevarlo de manera física. Ahora bien, me dan la cita para el viernes, pero para el lunes de la semana que viene, pero resulta que el domingo el presidente sale y dice que volvemos otra vez a la cuarentena radical. Pero bueno, no llegó la información porque no había luz y el juez se fue a las 8:30 de la mañana a recibirme las cosas. Pero yo cuando voy camino al tribunal me voy a conseguir, no sé, 4, 5, 6 acabalas de policía y yo tengo que sacar con el sobre, con el libelo de la demanda y decirle al policía, mire, es que yo voy al tribunal a consignar esto. Pero es que esto no puede pasar porque usted no tiene salvoconducto. Pero espérese un momentito, es que necesito ir al tribunal. El tribunal está habilitado. ¿Cómo sé yo si está abierto o no está abierto? ¿Está cerrado o no está cerrado? Bueno, no, me puede decir perfectamente el funcionario. ¿Cómo es eso que ustedes llaman los abogados el impulso procesal? Entonces podemos utilizar el impulso procesal con los guardias nacionales para poder tratar de llegar al tribunal. No sé. O sea, se plantean una serie de factores que yo creo que la resolución, en vez de dar una solución, sencillamente dejó las cosas igual. No plantea una realidad, no plantea algo certero, algo que nos dé a nosotros, los abogados, garantías reales. Yo creo que faltó asesoramiento. Hay, por cierto, un trabajo creo que está aquí conectado, de uno de los abogados que yo, desde el punto de vista tecnológico, respeto más en Venezuela, que es el doctor Raymond Horta, que está a punto de salir, no ha salido publicado el trabajo, está por salir publicado en la revista electrónica del Táchira, donde él plantea pues unas ideas interesantes en esta materia. Miren, yo creo que si el Tribunal Supremo, la Sala Civil, utiliza esta plataforma que ellos mismos crearon, establece un mecanismo de inscripción, es decir, que los abogados nos podamos inscribir de manera certera, de manera real,
en esa plataforma, que se establezcan módulos de notificación, forma a la vez nos envíe las notificaciones y que nosotros sencillamente no tengamos ni siquiera, yo abro la plataforma y me sale un icono con un asterisco rojo que me dice que tengo notificaciones de un tribunal y no sé cuál es, y que yo en el momento en que abro ese icono automáticamente el sistema me registra la notificación. Eso es simple. Eso es simple, eso no tiene mayores inconvenientes. Yo creo que lo que debe prepararse, o para lo que debe prepararse, y ya es ir un poco más allá de olvidarnos de los planes pilotos. El problema de los planes pilotos, cuando y la resolución lo dice, porque el plan piloto en la jurisdicción civil en los estados Aragua, Anzoátegui y Nueva Esparta. Yo me imagino que en esos estados el internet funciona de maravilla, lo cual bueno, debe ser, efectivamente debe ser así, porque no creo que haya habido, digamos, otra razón distinta para hacerlo, sino esa. Pero cuando yo hablo de plan piloto, yo digo plan piloto, yo me asusto. Porque desde el 2006, el Tribunal Supremo de Justicia dictó una resolución donde creó como plan piloto la implementación del juicio oral en Zulia, en Maracaibo y en Caracas. Esa resolución estuvo técnicamente, prácticamente vigente hasta el año pasado, cuando modificaron la cuantía y la elevaron de 3.000 a 15.000. ¿Por qué? Porque tengo entendido que la resolución, o sea, no he visto que haya sido revocada, o sea, en principio está vigente. Pero ese plan piloto estuvo 13 años vigente. Estar 13 años vigente en un plan piloto asusta, sobre todo por la improvisación que se hace de las cosas. ¿Qué sugiero o qué podemos nosotros sugerir como abogados? Decirle al Tribunal Supremo de Justicia, y eso incluye a todas sus salas, a la Junta Directiva y a la Sala Plena, a los magistrados de la Sala Plena, preparen un plan de justicia alternativa o de justicia electrónica o de justicia virtual, como ustedes lo quieran llamar. Establezcan, reúnanse con expertos, reúnanse con personas que conozcan realmente este esquema y establezcan unos procesos para llevar adelante el verdadero acceso a la justicia que ustedes vienen a garantizar casi 5 meses, a tratar de garantizar casi 5 meses después. Es lamentable que nosotros en este momento observemos cómo la Sala Constitucional le está diciendo a la Sala Civil de manera soterrada, pero se lo está diciendo, ustedes no pueden aplicar esta resolución porque no ocurre en este periodo. A mí por ejemplo, yo veo que la sala, en el lapso de vacaciones judiciales, todavía se siguen publicando sentencias en este país. Y eso es un tema legal, no es un tema de resolución, es un tema legal, está expresamente determinado las vacaciones judiciales. Y todavía las salas siguen publicando decisiones. Ahora bien, hablar en esencia de un despacho virtual con un horario, cuando la virtualidad puede ser incluso de 24 horas, porque estamos hablando de medios tecnológicos, ¿qué quita que, por ejemplo, se envíe una notificación al correo electrónico a las 6 o a las 7 de la noche? Nosotros podríamos decir, bueno, si me enviaste la notificación y yo lo recibí en mi correo electrónico a las 4:30 de la tarde, es extemporánea o no es válida. Son detalles que a veces uno se pregunta en qué estaban pensando cuando hicieron la resolución. Por eso yo creo, y debe ser la orientación, que el Tribunal Supremo de Justicia debe establecer una política judicial seria, ordenada, coordinada entre todos, para llevar adelante una respuesta no solamente a las causas nuevas que se van a intentar entre los tribunales, y no solamente en 3 circunscripciones, que a lo mejor mañana sale, o esta tarde, o mañana en la mañana sale una resolución y dice, la ampliamos a 3 estados más, vamos a poner a Caracas, vamos a poner al Zulia, vamos a poner a Carúpano, o a Cumaná. Pero no es la solución, no es la salida. Yo creo que hay que implementar algo desde el punto de vista técnico que realmente dé respuesta,
no le veo sentido, y debo repetir esto, a que yo envíe vía correo electrónico una solicitud, una demanda, para que luego me den un día, una hora para ir a presentarlos de manera física. Claro, eso es lógico porque no hay un expediente digital, no hay una normativa que nos regule a nosotros el expediente digital. Pero para eso era mucho más sencillo decir, mire, envíen, los que quieran introducir demandas, envíenlo en esto, pero vamos a esperar que la Sala Constitucional decida si efectivamente los lapsos corren o no corren para poder activar la jurisdicción civil venezolana. Yo veo y he seguido con atención cómo está operando la justicia en algunos otros países. Me enfoco mucho en los latinoamericanos porque son los que más se parecen a nosotros. Y por ejemplo, en Chile, que hablé con un colega el día de ayer, me comentaba que ellos están operando, claro, ellos tienen su legislación para el expediente electrónico, que ellos están operando normalmente, pero las audiencias con testigos las están suspendiendo, no las están dando, no las están haciendo. Ellos están evitando, porque tienen también un problema de COVID, están evitando en lo posible las audiencias presenciales con los testigos. Por ejemplo, Costa Rica igual, Colombia las está celebrando de manera virtual a través de estas plataformas tecnológicas, con lo cual sería interesante, pero yo creo que todo pasa en función de decir o preguntarle realmente al Tribunal Supremo de Justicia cuándo se van a activar realmente los lapsos, cuándo comenzarán, que ya me imagino que será después del 12 de septiembre, que fue la fecha de la última resolución. Cuando después del 12 de septiembre, si ellos tienen estimado o tienen pensado realmente permitir la posibilidad de que la sala civil ponga en funcionamiento o ponga de manera efectiva en funcionamiento esta resolución para poder llevar adelante esta situación. Lo que tengo entendido es que hasta ahorita, y quizás ustedes que están allá en el estado de Aragua, pues debe haber alguien, pero las primeras semanas lo que llegaban eran divorcios o solicitudes de divorcios que enviaban digitalmente y realmente no ha habido, pues no he sabido o no tengo conocimiento que haya algún tema fundamental. Otro de los aspectos importantes y que lógicamente tenemos que tocar en el tema, en la resolución, es la citación. No hay el artículo 8º, no hay algo peor desde el punto de vista jurídico que esté peor redactado que esto. Este artículo para nada le garantiza a una persona el ejercicio del derecho a la defensa. Les voy a volver a colocar, por ejemplo, nuevamente algunos países en Costa Rica, por ejemplo, que también tienen el expediente digital. La citación se hace de manera personal. O sea, se tiene que agotar la citación personal. Usted no puede hacer una citación por un correo que está señalando la parte actora. O sea, eso no cabe. No cabe, no es posible. Entonces, esto es una falla grave de esta resolución que tengo entendido fue advertida por algunos jueces a los magistrados de la sala civil oportunamente y se ha tomado en cuenta este hecho para corregirlo quizás en un futuro. Me parece bien, pues, por supuesto, toda la parte devolviendo el señalamiento que hizo sobre el tema de las pruebas. Wow, cómo enviar las pruebas de manera digital sin que la otra parte las vea. Yo creo que, bueno, habría que modificar de alguna forma este hecho o establecer, pues, que el día 30 se envían para que el mismo día sean publicadas y no enviarlas con antelación para evitar ese asunto. Algunos han criticado la notificación de la sentencia por medios electrónicos. Yo no le veo mayor problema porque obviamente la notificación por medios electrónicos de la sentencia se hará en la dirección de correo electrónico que facilitó bien la parte actora o bien la parte demandada. Con lo cual ahí hay una garantía. Pero de alguna forma eso, por supuesto, ayuda. Creo, para concluir, y quizás dejemos algunas cosas para ampliarlas en las preguntas que bien tengan ustedes de realizar, sí creo que la sala civil, la directiva, los magistrados de la sala civil deben urgentemente llevar esta resolución a la sala plena, elevarla a la sala plena, plantearle a los magistrados la necesidad de dar una respuesta y que después del 12 de septiembre los abogados tengamos una certeza y una realidad
de poder tener una justicia realmente efectiva, pero no solamente para las causas nuevas, sino también para todos aquellos que estamos esperando decisiones en los tribunales, que se activen algunas cosas en tribunales para no solamente darle respuestas a nuestros clientes, sino poder ejercer la profesión como Dios manda. Bueno, nuevamente las gracias. Espero no haberme extendido más allá del tiempo que gentilmente me dio el maestro Núñez Alcántara para poder llegar a ustedes, y les agradezco la paciencia y el tiempo que han tenido en tratar de escuchar. Muchísimas gracias. Bueno, gracias al profesor Angrisano, de verdad, la experiencia reflejada en una exposición, ¿no? Yo creo que el objetivo de escuchar su explicación sobre la vasta experiencia que él tiene en la materia se cumplió. Yo tengo aquí ustedes ven aquí una serie de comentarios y preguntas que han hecho los colegas que nos acompañan esta tarde, que tengo que hacer una especie de escogencia, ¿no? Solo quería comentar, y me disculpan el abuso de posición en este caso, ¿no? Que no es derecho sino de posición, para hacer un comentario. Uno de los colegas lo toca aquí. Creo que es el colega Severo Riestra. No estoy seguro si es él porque está muy pegada a las preguntas, pero en todo caso, la pregunta que se hace allí, y quisiera compartirla con los expositores: ¿puede una resolución reformar la ley civil activa, estándose aún inclusive a la espera del pronunciamiento del recurso de revisión constitucional de la sentencia conjunta 397-2019, esa es la del 14 de agosto? El proceso civil único, como lo llamamos usualmente los abogados, ¿no? Y comenta Francisco Mujica: no obstante la declaratoria de caso urgente, se observa que la sala civil está sentenciando casos que no tienen esa característica. Hay muchas preguntas. Yo particularmente quisiera opinar rápidamente sobre el tema de la sentencia del 14 de agosto, la que estableció el proceso oral único. Yo sobre eso en particular he estado muy pendiente, incluso he escrito algunas líneas sobre eso, las cuales particularmente he consignado por ante la Sala Constitucional, no para hacerme parte, sino para emitir una opinión en el carácter de lo que soy, miembro del sistema de justicia de Venezuela. Tengo el derecho de hacerlo, lo hice. Hasta ahora no he tenido respuesta de la sala, pero bueno, creo que fue el 23 de enero, si mal no recuerdo, que yo consigné mis observaciones a esa decisión, incluso partiendo de la base de que es bueno. Solo que tengo una observación muy importante, que creo que debemos los abogados mantener pendiente. No se debe hacer un proyecto de reforma de ninguna ley procesal sin el concurso de las personas que tenemos interés en el caso. Esa es una cosa que me preocupa mucho. Es decir, será muy brillante la persona que lo haga sola en su oficina, o las 14 personas que lo pueden hacer sola en su oficina, pero eso no es suficiente para satisfacer el colectivo. Y pongo un ejemplo: aquí hay muchos laboralistas en este grupo, por lo que estoy viendo. El caso de la LOCTRA, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Esa fue una excelente ley. Incluso hay un colega que la está ponderando aquí. Simplemente, entre otras cosas, porque fue consultada suficientemente. Quien les habla tuvo la oportunidad de asistir a foros con los magistrados de la Sala de Declaración Social, ¿verdad? En dos universidades con las cuales trabajaba para ese momento, y en ambas poder hacer observaciones al proyecto. Ese fue muy importante. Y tengo la experiencia, dado que los años han pasado, y no es bueno de hablar mucho de estas cosas, porque dicen que uno está viejo, cuando se estaba discutiendo el proyecto de reforma del Código de Procedimiento Civil entre los 85 y 87, el siglo pasado. Los expositores, en este caso, las personas que hicieron los proyectistas, fueron a los colegios de abogados. Yo como abogado asistí al Colegio de Abogados de Carabobo a escuchar la exposición de ellos sobre eso. Y algunos profesores que estaban presentes, entre los cuales recuerdo, y va mi sentido de homenaje, porque es alguien a quien quise mucho o quiero mucho, bueno, que ya no está con nosotros, que era el profesor Israel Argüello, por ejemplo, que participó en esas cosas, ¿no? Eso es un tema que a mí me parece central. Me disculpe que les haya robado un tiempito para eso, pero es importante. Quisiera comenzar haciendo algunas preguntas. Estoy seleccionando, me disculpe que muchas van a quedar fuera, pero es que aquí hay por lo menos unas 30 preguntas. ¿Sí? Es imposible que
en los 40 minutos que nos puedan quedar hábiles, las puedan contestar. Las preguntas son para todos, es decir, para los dos. No hay preguntas diría ninguno, sino que como el tema fue colectivo, pues colectivo le preguntaron. Buenas tardes, mi nombre es Jesús González. Mi apreciación es la siguiente. Creo que hay muchos vacíos de carácter técnico. Por ejemplo, ¿qué tipo de archivo se va a enviar? Ya que depende del tipo de archivo, el tamaño aumenta y los recursos técnicos disminuyen. Ejemplo, el disco duro, etcétera. ¿Conoce usted cuáles tipos de archivos se va a trabajar? Muchas gracias. Otro factor serían los costos operativos, ya que los recursos técnicos son altos. Ejemplo, una impresora capaz de escanear un documento de tipo oficio. Esa es la primera pregunta que quisiera comentarle, comentaron los expositores, viene del colega Jesús González. Bien, fíjate, no sé si me oyes. ¿Me oyes, Edgar? Sí, te estoy oyendo perfecto. Sí, fíjate. Rafael, ¿estás allí? Bueno, fíjate, es importante tener claro, y eso que manifiesta el colega es absolutamente cierto. Enviar vía PDF o tratar de bajar vía PDF los documentos se hace siempre cuesta arriba. Y cuando quieres enviar un número importante de archivos adjuntos al correo electrónico, comienza a darte errores en cuanto al envío. Entonces tienes que acudir pues a estos archivos comprimidos, o sea, requiere pues una técnica, o sea, que alguien tenga conocimiento de esto para poder comprimir esos archivos, colocarlos en el correo electrónico y luego enviarlos y ligar, por supuesto, que el receptor de ese correo electrónico también pueda, digamos, bajar esos archivos y colocarlos pues y que sean accesibles, evidentemente. Es un tema técnico, pero es solucionable. Yo creo que no habría mayores inconvenientes allí. Evidentemente que es solucionable, pero sí crearía un problema a los que quieran enviar, por ejemplo, adjuntos de 1000 páginas o 500 páginas, lo cual realmente crea un problema técnico. Sin embargo, eso en los expedientes digitales, en los expedientes electrónicos, como en los casos que mencioné de Chile y de Costa Rica, eso está perfectamente aceptado y ellos tienen justamente esquemas para poder comprimir esos archivos. En algunos casos son llevados en discos adjuntos para ser descargados en los sistemas de tribunales. Rafael. Sí, bueno, no, yo lo que me refería era fundamentalmente cuando ya culminaba mi exposición, precisamente eran los altos costos que demandaba ese tipo de justicia y que vulneraba evidentemente el principio de gratuidad de la justicia. Verdaderamente, los que más o menos hemos tenido alguna relación últimamente con aquellos centros de copiado y de envío de este tipo de documentos por correo, vía correo, hemos visto la cantidad de dinero que se gasta verdaderamente en copiar, en escanear, en comprimir, en enviar vía email estos correos y estos documentos, que vuelvo y repito, dependiendo a lo mejor para un proceso de divorcio, a lo mejor para un proceso sencillo, no, bueno, no importaría mucho, tendría uno que pedirle sacrificio a la persona, al justiciable, que vuelvo a insistir, el artículo 2 va dirigido precisamente a ese débil jurídico, a ese que no tiene, y si me impone este conjunto de vericuetos técnicos, de imposibilidades técnicas, de inaccesibilidad técnica, indiscutiblemente que el costo para poder obtener justicia en el país se acrecentaría, no obstante teniendo nosotros un circuito judicial civil, un juicio civil que tiene como obligación para el Estado tener locales, actos y locales suficientes, bien apertrechados técnicamente para cumplir ese cometido estatal como es el de administrar justicia en un país. Evidentemente, el amigo Jesús, el doctor Jesús, tiene toda la razón. Es
una resolución que en ese particular y en otros particulares hace inaccesible la administración de justicia y que, por supuesto, vulnera el artículo 26 constitucional. Bien, vamos a darle algunos comentarios, porque es inevitable, ¿no? Como ustedes ven, pues, estamos medio enredados con esto, demasiadas preguntas y siguen llegando, como dicen. El colega Francisco Mujica señala, al menos en Caracas, la jurisdicción del OMNA está trabajando en forma telemática con muy buena experiencia. Eso es una cosa que uno debe resaltar como siempre, ¿no? Bien interesante la opinión del colega. Está la pregunta que ya la hice, pero quiero reiterarla. Entiendo que es del profesor Severo Riestra, Saiz, perdón. ¿Puede una resolución reformar la ley civil anquetiva? Hace referencia a la sentencia del 14 de agosto del proceso civil único. ¿Pudiese hacer algún pronunciamiento sobre eso? Mira, yo más o menos me voy a referir a lo que establecía el compañero de esta ruta acerca de que en Caracas, en la jurisdicción de los niños, niñas y adolescentes y por la vía telemática, había sido provechosa o satisfactoria. Sí, a lo mejor sí. Yo me referí exactamente a que había, en la primera observación, a que nosotros teníamos que diferenciar lo que era el sistema de automatización judicial, que es lo que más o menos tenemos en el Juris, en el sistema Juris 2000, y lo que era la justicia virtual o telemática, que es la que se está tratando de establecer en España. Pero figúrate que los conocedores de la materia en España están exigiendo que para extenderse a las demás jurisdicciones distintas a la social, deben los tribunales, los jueces y los auxiliares de justicia contar con los equipos técnicos, tecnológicos, electrónicos suficientes e indispensables para poder llevar a cabo esa salud. La ley de niños, niñas y adolescentes es una de las aventajadas leyes que tenemos en el país y permite vía telemática algunas actuaciones, no todas. Y por experiencia propia puedo decir que las resultas de los asuntos que son conocidos por estos tribunales muchas veces tardan, pero tardan por esa imposibilidad inmediata de poder tener vía telemática al testigo o al padre o la madre que se encuentra en el extranjero y del cual se necesita autorización para otorgar a su menor para viajar, etcétera, etcétera. Es un problema país. Yo no estoy diciendo que no se deba acudir o que tengamos miedo, no. Yo superé un paradigma cuando fui coordinador de la jurisdicción civil a través del sistema circuital. Primero salimos de los tribunales unipersonales a tener todos los tribunales y todas las instancias en un mismo, digamos, en un mismo local. Después, el personal era un personal común para todos los tribunales y no teníamos esa pequeña tribu que dan siempre los tribunales unipersonales y un bote de cosas. O sea, yo creo que aquí no hay miedo para saltar esa valla y cambiar esos paradigmas. Aquí la preocupación latente está en la propia realidad país. Tenemos un sistema eléctrico que nos suministra electricidad en forma permanente. No. Tenemos un sistema de internet, tenemos un sistema de telefonía, incluso celular, que nos da un servicio en forma permanente. No. Además, mira los costos de las telefonías celulares, de los costos que amerita este mismo foro, esta misma conversación que estamos sosteniendo. Te aseguro que para muchos de los que estamos aquí cuesta bastante porque no tenemos un Wi-Fi disponible, porque tenemos que trabajar con el sistema de nuestro propio celular, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las cosas
que se critican. No que saltemos, ni no que vayamos directo y sentenciemos que esto va a fracasar. No, solamente que las condiciones del país en estos momentos, y mucho menos en estos momentos, nos permiten asaltar a una justicia verdaderamente telemática y virtual, como la que no sé si es que tiene entreverado la resolución. Además del conjunto de elementos que ya yo señalé acerca de la reserva legal, y que estas son formas y tipos que tienen que estar establecidos en una ley que como agregaduría, lo que usted mismo dijo hace ratico, tiene que ser una ley consubstanciada, pensada entre todos los elementos que actuamos en el área judicial, en el área jurisdiccional, y con verdaderas, digamos, elementos para asegurar que esa justicia va a ser realmente efectiva y eficaz. Y además también lo que decía el doctor Angrisano. Mira, esta es una resolución dictada, además que en contra de la reserva legal, es una resolución dictada por una sala que, bueno, vaya usted a saber qué competencia podrá tener para dictar una resolución de este alcance cuando existe otro órgano superior, que es la sala plena, que es la que debería tener este tipo de competencia. Mira, y tú que mencionaste ahí los aspectos laborales, Edgar, hay que pensar también en todo este esquema, la necesidad que tiene que tener la sala de dotar de equipos y la disponibilidad de los propios trabajadores judiciales en sus casas. Pasa obviamente por incorporar en la ley laboral del teletrabajo todos estos aspectos, lo cual tampoco fue analizado. Yo me imagino que los laboralistas han pensado también en este tema. ¿Okay? Pienso yo creo que al final, y lo dije y con eso abrí la charla, esta resolución nació preñada de buenos deseos, de buenas intenciones, o sea, tenían buenas intenciones de hacer las cosas, incluso, insisto, lo que hicieron con esa página paralela que estableció la Sala Civil a la del Tribunal Supremo de Justicia, que contiene pues las ideas de notificaciones, de citaciones, que ya habíamos mencionado, ya habíamos trabajado y están expresamente establecidas en la reforma del Código de Procedimiento Civil que trabajamos en la Asamblea Nacional. Precisamente eso es el resultado pues de esa búsqueda de efectividad, de esa política administrativa, como bien señala el doctor Padrón, de eficiencia administrativa, no procesal, de la función judicial. Eso es correcto. Hay una pregunta interesante del colega Pedro Miguel Alcalá. ¿Dónde funciona la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica? Yo lo coloqué en el chat, eso, digamos, lo coloqué en el chat, le puse el nombre, allí lo van a encontrar. Se llama PROCERT, PROCERT.net.be. Esa es la certificadora privada que funciona. Les voy a decir una cosa, ustedes con $20 al año pueden enviar o certificar de manera digital los documentos que ustedes quieran. O sea, 1 millón de documentos por $20 al año. Y esos documentos digitales debidamente certificados tienen validez total y absoluta en atención a la ley de datos y firmas electrónicas en Venezuela e incluso en el extranjero, en algunos casos. Tenían razón otros padres cuando le decían a uno, nadie se acuesta sin aprender algo. Yo recuerdo que la primera vez que yo vi una firma, justamente me la envió una aceptación como perito, como experto en un juicio, la envió al tribunal el doctor Raymond Horta de manera certificada, y el abogado la consignó y estaba certificada digitalmente y fue admitida sin ningún problema. La aceptación como experto en un juicio. O sea, eso está funcionando. Los invito a que lo hagan, y por supuesto también invito a los magistrados de la Sala Civil que se lean o entren, aunque sea a la página, para que se empapen un poco más en esto, para que puedan perfectamente sacar cosas un poco más reales. Bueno, proseguimos con las referencias. La doctora Alicia Figueroa dice, afirmo que no estamos en vacaciones. Una colega preguntó si estamos en vacaciones.
que no estamos en vacaciones porque desde el año 2002 la Sala Constitucional anuló parcialmente el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil. Es cierto, es cierto. Leonardo Virela, o si Virela creo que, o Birla, dice, respecto al hackeo de... Mi secretaria escribe mal. Al hackeo de información, ¿qué seguridad da este sistema, por ejemplo, la modificación de una diligencia? Un tema práctico porque quienes somos abogados en ejercicio. Hay muchos colegas, entre otros el doctor Francisco Mujica, que ha hecho referencia al tema de la ética. Es un tema bien importante para los abogados, el 17, el 174 del CPC, la necesidad, bueno, y el código de ética que rige nuestra profesión. Es decir, imaginarse eso implica que, aun cuando uno, el abogado, como se dice popularmente, desconfíe y acertará, uno tiene que darle preeminencia a la buena fe. Mira, el tema del hackeo es un tema de seguridad. Raymond Horta hace una observación, me parece que se me fue, pero lo iba a decir. Sí, dice que no se puede alterar el documento. Exacto, no, te iba a comentar. El documento firmado electrónicamente no lo puedes hackear, o sea, no lo puedes alterar. A que tú trates de entrar al sistema, que tú trates de ingresar, o un hacker trate de ingresar al sistema para hackearlo, es un tema de políticas de seguridad que debe implementar el organismo correspondiente en cuanto a su sistema, pero evidentemente no somos infalibles. Ahora, vamos a ir a un aspecto mucho más práctico. Suponte que yo envío digitalmente el documento, la demanda, y agrego una copia de un documento a colores que pareciera que es original y no lo es. Ese documento yo lo voy a consignar en el expediente en físico, pero a mi contraparte le van a enviar lo que yo digitalmente estoy enviando. Y si el funcionario no se percata de esa situación, es un elemento que hay que considerar. ¿Cómo se solucionan estas cosas? Bueno, justamente con políticas judiciales, administrativas, de verificación, una serie de cosas. ¿Estamos nosotros preparados, por ejemplo, en el Estado de Nueva Esparta, o los funcionarios judiciales están preparados en el Estado de Nueva Esparta para afrontar este tipo de situaciones específicas o concretas? No sé, no lo creo. ¿Okay? Son muchos aspectos, Sí, demasiadas cosas, pero yo sí creo, Adelante, doctor, disculpe. Acuérdate que eso lo señalaba yo en una de mis observaciones, señalaba eso. Es que no solamente es establecer los cambios, es prepararnos previamente para los cambios, por lo menos los que van a tener en el momento diario, en el momento ordinario, el manejo, la operatividad y las operaciones sobre los asuntos. Figúrate todo lo que estamos debatiendo, y cuando revisamos la resolución, en ningún pasaje de la resolución, ni de manera general, ni siquiera se da por enterado de que estos problemas pueden suceder y cómo solucionar cuando suceden estos problemas. Ni siquiera un llamado a apelar a cualquier máxima de experiencia o a cualquier situación de corte administrativo para resolver el problema técnico o este problema de viveza criolla que se pueda presentar en el caso de que haya una cuestión anormal dentro de la presentación de documentos, de la contratación de documentos, etcétera, etcétera. Mire, yo esta resolución, cuando la revisé la primera vez, dije, estamos volviendo a la época de por estas calles y Eudomar Santos. Lánzate eso ahí, como vaya viniendo, vamos viendo. Pero hay que buscar una solución. O sea, eso es lo que a mí me choca. O sea, no puede, o sea, si quieres buscar una solución, si quieres hacer algo para solucionar y para dar una respuesta, que todos la pedimos, no solamente los nuevos, sino los viejos también, haz las cosas en serio. Tómate las cosas en serio. El doctor Pedro Namías, desde Puerto Cabello, nos hace una observación, ya se borró, pero yo la leí. Él dice que la página que se mencionó está inactiva con ocasión de la pandemia. No sé si puede ser cierto. Pedro trabaja en esa materia y no creo que tenga por qué decir. La colega Kumiski Castillo, además de saludar especialmente al doctor Padrón, dice, esto,
hace una serie de observaciones, pero hace este planteamiento, y lo voy a combinar con otra. Dice, esto no crea un abismo de incertidumbre y posibles vicios del proceso en sí mismo, lo que estamos tocando, el tema de los vicios allí. No. Alguien pregunta, ¿Aló? ¿aló? Ajá, ¿me estás oyendo? Sí, no se escucha muy bien. No, Ajá, mire, se oye muy interrumpido. ok, ahora, Tumiski Castillo nos dice, esto crea un abismo de incertidumbre y posible vicio del proceso en sí mismo. Y después dice, particularmente, en cualquier proceso, desde primera instancia hasta casación, ¿cómo se podría tener certeza de que la dirección de correo electrónico suministrada por la parte actora, vamos a decirlo así en el caso práctico, tenida como dirección de correo electrónico de la contraparte es una dirección correcta? ¿Podría la parte actuante suministrar una dirección de correo electrónico falsa y provocar con esto un estado de indefensión jurídica en su contraparte? No, por eso, Edgar, yo advertí desde el principio que ese artículo 8º de la resolución es inaplicable desde todo punto de vista. O sea, eso es inviable desde todo punto de vista. Y ya tengo información de que los propios magistrados de la Sala Civil están al tanto de que eso no es posible aplicar, que tienen que buscar otros mecanismos. Acabo de entrar a las páginas tanto de Aragua como de Nueva Esparta, como de la madre, pues que es la del tribunal, la de la Sala Civil, y están operativas desde el punto de vista digital. No están habilitadas. Perfecto. Ok. Ya procurando las últimas preguntas en razón del tiempo, vamos a ver. Francisco Mujica vuelve a preguntar y dice, Francisco Mujica y Anthony Hernández señalan que deben ser archivos PDF, y ya eso lo conversamos, ¿no? Anthony Hernández señala que si bien es cierto, la resolución indica que pueden ser enviados por correo electrónico institucional, luego el tribunal se pronunciará por la misma vía estableciendo la fecha para la presentación del mismo. Por tanto, creo que debería escanearse el documento a presentar y siendo el mismo enviado en formato PDF a los fines de que ellos coincidan con lo físico con los digitales. Bueno, una observación, digamos, de la práctica, ¿no? El profesor Severo Riestra dice, soy profesor universitario en las cátedras de Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal Laboral de la Santa María. Y por lo que entiendo, se quiere implementar en el proceso civil lo que en el 2012 se implementó en el proceso laboral. Y a pesar de la reticencia inicial, la mejora en la celeridad de los procesos laborales fue inobjetable. Ok, entiendo que esa es la opinión del profesor. Yo me permito un minuto para decir lo siguiente. ¿Sí? Yo creo que eso hay que manejarlo con mucho cuidado, colega, porque el problema es que las causas laborales, y siempre hay gente de laboralistas que saben estas cosas, hay mucha gente ligada a esto, yo no sé mucho, yo sé cosas elementales, pero las causas laborales son finitas. Si las causas son digamos, de asuntos fácilmente ubicables, pues hay 3, 4, 5, 10 temas que se van a tocar en el mundo laboral. Pero cuando usted se mete en el mundo civil, las causas son infinitas. Y eso para mí es una preocupación. Es decir, tratar de llevar un procedimiento que está diseñado para ese tipo de pretensiones, que incluye el mundo laboral, y llevarlo al mundo civil, va a ser bastante complicado y posiblemente cause de mucha injusticia. Es decir, hay que hacer una especie de equilibrio, pero la observación, por supuesto, no solamente respetable, es la experiencia que tiene el colega y que sin duda alguna es buena. Casi todos mis colegas que trabajan en materia laboral dicen lo mismo. Las LOMNAS han sido 2 procesos que han sido exitosos, ¿no? Si ustedes observan con cuidado, y disculpen con que me extienden esto, van a ver que son procedimientos en los cuales los jueces que lo manejan fueron preparados para eso. Observación. Continúo. Bueno, esta es la pregunta que ya hicimos de Ismarela Castillo. En las causas que la prueba es testimonial, ¿cómo se llevaría a cabo el control de la prueba y cómo se desarrollaría la evacuación como tal? Pregunta la doctora Ismarela Castillo. Ok. Está planteado en la resolución justamente que se fijará pues tomando en cuenta tomando las medidas sanitarias correspondientes y el tribunal fijaría pues la oportunidad para la evacuación de esos testigos. Pero
tampoco la resolución nos deja o nos dice que pueda hacerse de manera virtual, con lo cual pudiera plantearse pues una posibilidad. Recuerdo que trabajando en las pruebas, en la reforma del CPC, se mencionó este tema, sobre todo con testigos que estuvieran fuera del país. Lo que siempre habría que garantizar en materia de evacuación de testigos de manera virtual es el control de la prueba. Eso es básico, eso es fundamental. Que exista control de la prueba por la parte contraria para poder llevar adelante este hecho, ¿no? O este tema. Creo que la resolución lo dice, pues, en el fondo, pero también quiero comentar, pues, cómo en otros países suspendieron las evacuaciones de testigos para evitar justamente que la gente fuera a los tribunales para eso. Rafael, ¿algún comentario? Rafael, ¿algún comentario? La colega Soleil Abreu preguntó que qué había pasado con las vacaciones judiciales. Les remito la respuesta, pues ya la dimos por adelantado, que la dio la doctora Alicia Figueroa, ¿no? Que fue de alguna manera, digamos, comentada y validada, pues, ¿no? Ok. Hay una pregunta interesante. Dice el doctor Pelayo de Pedro, ¿cómo ocurre con el gobierno nacional? El TCJ hace una justicia para la galería y mediática. Hay una justicia real que supera todos esos mecanismos creativos, imaginativos y fantásticos y que descansa en un sistema eléctrico y de banda de internet que hace imposible su ejecución. Entonces aquí viene la pregunta realmente. Dice, los laxos están suspendidos para todos los tribunales, menos para las causas que decide conocer el TCJ. Un poco lo comentó el doctor Anglisano en su oportunidad. La doctora Isamar Otero dice, soy del estado de Aragua, juez de protección y particularmente estamos trabajando online conforme al lineamiento emitido por la sala social. Creo que de alguna manera se soluciona. Sin embargo, como dicen, los asuntos antiguos están paralizados. Los expedientes son digitales. Todo el trámite online, pero evidentemente se presentan deficiencias. Están las firmas y sellos electrónicos. No se ha dicho nada al respecto de que luego deban las partes consignar los recaudos. Hablar particularmente desde la óptica de la LOBNA. Sí, pero ahí prácticamente se ha dicho, se ha tomado y se ha hablado de los casos urgentes y la propia sala ha mencionado cuáles son, la propia sala constitucional ha dicho cuáles son esos casos urgentes. Recientemente la constitucional sacó una sentencia en ese sentido. O sea, ahí se ha establecido una política de qué es lo que se va a tratar en LOBNA. Yo particularmente tengo la urgencia de enviar una copia certificada al exterior y no hay manera de que yo pueda obtener esa copia en LOBNA. No hay forma. No hay forma. La doctora Indira París dice, creo es una excelente iniciativa, es una respuesta justiciable, es una necesidad de ir a la digitalización y este plan piloto da respuesta. El físico no puede desaparecer porque esto lleva al proceso, esto lleva aún un proceso de transición. Es un comentario de la colega, ¿no? Bueno, creo que más o menos hemos cubierto. Una referencia aquí de la doctora Yarisol Figueira. Ella señala que para solucionar el tema de la angustia por la notificación, la preocupación, se puede utilizar la aplicación MailTrack y se podría resolver el problema con la notificación. Ok, fíjate, Yarisol Figueira de Yaracuy nos hace la observación y nos dice que sería posible resolver el tema de la inseguridad de la notificación que se establece utilizando el sistema MailTrack. Una aplicación, MailTrack. ¿Qué sabemos de eso? De los expertos nuestros allá en tecnología. No, bueno, yo no conozco la aplicación, debo confesarlo, pero insisto. Que verifica, que se puede verificar que se ha recibido la notificación. Ella dice que esa aplicación permite verificar que se ha recibido. Claro, pero es que si yo soy abogado actor y, como se dice, tengo mala fe, o sea, o alguien tenga mala fe, creo una dirección de correo electrónico, digo que a esa dirección de correo electrónico hay que notificar al demandado, la notifican y esta aplicación me va a indicar que esa notificación efectivamente fue llegada a ese correo electrónico. Claro. Lo que no tengo es la garantía. Lo que quiero que sepan es que todos los ordenamientos jurídicos, todos, sin excepción,
establecen que para la citación deben darse las garantías necesarias. Todas. No puede ser incluso digital. Y estoy hablando, pongo el caso de Chile y el caso de Costa Rica, por ejemplo, que son 100% digitales o electrónicos. La citación se agota de manera personal. Cuando la parte ya se hace presente en el proceso, sobre todo el demandado, y coloca su dirección de correo electrónico, y ahí no hay problema. Todas las notificaciones salen digitales. Pero, por ejemplo, en Panamá, que tienen un sistema de notificaciones, o sea, tienen una página como la que está estableciendo la Sala Civil, tú tienes tu clave y tu número, tu usuario y tu clave de acceso, entras a esa página y ahí te salen todas las notificaciones de todos los tribunales del país. O sea, no te las tienen que enviar ni siquiera al correo electrónico. Están ahí y tú sencillamente las ves. O sea, es un sistema distinto al del correo electrónico. Y cuando yo abro la pestaña que me indica con el icono rojo, abro la pestaña, automáticamente me despliegan todas las notificaciones y el sistema ya me toma como notificado. Listo. Punto. Y yo puedo ver las notificaciones. Si yo estoy en China y yo lo abro en China, ya yo estoy notificado. Joan Cárdenas hace esta observación que va con este comentario. Hace falta un número de INPRE digital que te identifique dentro del sistema virtual. Exactamente, exactamente. Hacia allá debemos ir. Y el registro, por supuesto, que tiene que dar garantías. Bueno, por eso tiene que haber un registro, pero creo que para allá van las cosas. Miren, señores, vamos a ir finalizando, ¿no? Como ustedes vieron, hicimos un foro, yo diría que... Mira, Raymond Horta quiere hacer una acotación. Raymond Horta está interviniendo por allí. Puedes darle a Raymond le vamos a dar, con el perdón de ustedes, de los expositores, les vamos a dar el micrófono al doctor Horta, que ha aportado bastante a la conversación. ¿Le diste el micrófono? ¿Se abriste? Sí, listo. Hola, buenas tardes y disculpen que intervenga, pero es un punto sumamente importante, honrado por esta breve intervención. Para obtener y poder firmar con firma electrónica, los entes que nos dan los certificados nos permiten obtener un certificado de firma profesional donde se nos identifica con nuestro título y nuestro entreabogado, por lo que ese certificado electrónico sirve para actuaciones procesales. Es decir, el certificado que yo tengo para firmar incorpora la identificación previa como abogado, se consigna el título en la inscripción en el colegio profesional y entonces cuando yo firmo electrónicamente el documento lo estoy haciendo en mi carácter de profesional. Eso es una sola breve acotación porque ha estado muy buena pero este foro es de ustedes. Solamente quería aclarar eso. Gracias. Gracias, Raymond. Doctor Horta, muchísimas gracias. Agradecido a usted más bien por su intervención. ¿Algún comentario, Rafael, Humberto? No. Bueno, muchas gracias, de verdad. Con esto me despido y a todos ustedes. Hemos mantenido los 100 participantes, lo cual es, bueno, se agradece la participación. Yo sí quiero dejar una reflexión desde el punto de vista procesal. La hice a los miembros de la mesa técnica en los últimos meses. Yo creo que ya en Venezuela estamos cansados de tanto procedimiento y debemos ir pensando seriamente en aprovechar la reforma en un futuro del Código de Proceso para crear un Código General del Proceso que incluya todas las materias, digamos, tomando el ejemplo del Código Procesal Modelo Iberoamericano, Uruguay, Colombia, que debemos ir hacia allá. Debemos ya quitarnos esta fiebre de procedimientos y crear un único procedimiento o un procedimiento general para todos, por supuesto con las especialidades en cada uno de los casos. Pero hacia allá debemos ir y esa es un poco la reflexión que quiero dejar. Y por supuesto, invitar a que estas cosas se hagan como deben hacerse. Yo insisto, los deseos no empreñan. Yo sé que hay buena intención, yo sé que la intención era querer hacer algo. Sí, yo tengo las ganas de hacer algo, pero el deseo no empreña. Muchas gracias por la invitación a Edgar y al Colegio de Abogados de Puerto Cabello. Gracias, doctor Alessandro. Ha sido un verdadero placer y gracias a los colegas que nos acompañan. Rafael, ¿algún comentario final?
ya vamos a darle el micrófono. Se volvió a desconectar. Se desconectó el doctor. ¿Se oye? Sí, te estamos oyendo, Rafael. ¿Se oye? Sí. Sí. Ok. Bueno, sí, hace rato estoy tratando de participar, pero creo que tuve un problema aquí con el audio. Sí, yo comparto y acompaño esa proposición del doctor Enriciano, porque lo que nos hace falta en este país para adelantarnos definitivamente en materia procesal es un único código procesal para todas las materias. Solamente cuando nosotros logremos verdaderamente ese anhelo, que no es un anhelo tampoco nuevo, es un anhelo que se ha venido elaborando durante mucho tiempo, que incluso muchos jueces hemos venido, o cuando, en mi caso particular, cuando estaba en funciones activas, aplicaba ese código procesal iberoamericano porque es una fuente del derecho y que es un código que nos va a servir y nos va a nutrir para toda la materia, independientemente de los mecanismos y medios electrónicos, independientemente de los mecanismos y medios telemáticos que podamos usar. El problema fundamental es que nuestra norma procesal civil debe ser unificada y tratada como un solo código adjetivo para todas las materias. Bueno, señores, ahora sí, llegó la hora del adiós. Pues. Bueno, muchísimas gracias, agradecidísimo. Nos veremos, Dios mediante, dentro de 2 semanas, dentro de 2 jueves, pues para ser más preciso. Estamos tratando de ordenar un foro que tenga que ver con los medios electrónicos en esta época de pandemia. Precisamente el tema que hoy ha estado dando vueltas todo el tiempo sobre los comentarios. Estamos en es un proyecto ya de la semana pasada, organizar a algunas personas para tocar ese tema. Eso posiblemente en 2 semanas estemos en esto. Bueno, muchísimas gracias. Súper agradecidos a todos, de verdad. Por supuesto a los ponentes, a los participantes y a los colegas que nos ayudaron en la implementación de este sistema. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Hasta luego.